Hola, 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 muy buenas a todos. Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que fue muy importante en la historia del mundo en general y el continente africano más en específico, de el genocidio ruandés, el genocidio de Ruanda, producido en la década del 90, y lo vamos a analizar más específicamente con una película llamada Hotel Ruanda, que tuvo bastante repercusión. Fue una película bastante bien vista por la prensa, Sí. con algunos actores reconocidos que participaron, por ejemplo. Chicos, ¿algo para decir antes de empezar? No, creemos que la película por momentos ejemplifica muy bien lo que fue el genocidio de Ruanda y la crueldad que tenían los Hutus y cómo asesinaron a los Tutsis por partes. Sí, la verdad que a mí me gustó mucho y ayuda también a concientizar porque son cosas que no pueden pasar nunca, es un delito muy grave. Sí, a mí me gustó y encima está muy buena cómo muestra todo, muestra muy bien cómo fue el genocidio ruandés y bueno, cómo tenían superioridad los Hutus. La verdad que sí, es una película muy recomendable si tienen ganas de aprender sobre el tema de una manera un poquito más divertida, capaz. Lo primero que vamos a hacer es explicar las 5 etapas del genocidio. La primera etapa del genocidio es el hostigamiento, que básicamente el hostigamiamiento es hacer sentir al otro como un diferente. Pero, ¿cómo es que se ve esta etapa en la película? Sí, bueno, nos pusimos a ver toda la peli, no sé si notaron que en la primera parte suena en la radio un mensaje el cual ejemplifica muy bien cómo minimizaban los Hutus a los Tutsis, llamándolos cucarachas. ¿Ustedes lo vieron? Sí, también a través de toda la película, no solo en la primera escena, los Tutsis se hacen llamar a ellos rebeldes y para los Hutus son cucarachas, sin más. Sí, básicamente los deshumanizan, por así decirlo. La etapa que le sigue al hostigamiento es el aislamiento, que se produce en condiciones terribles. Sí, también está muy bien ejemplificado en una escena en la película en la que Paul sale del hotel para comprar licor, para comprar cerveza y provisiones para el hotel, y se ve como al llegar un Hutu tiene muchos Tutsis encerrados en una jaula, desvestidos, sin ropa, en condiciones miserables, y nada, ahí están aislados. Bueno, la etapa que le sigue al aislamiento es la del debilitamiento, que se produce por el aislamiento. Claro, no, al estar aislados, sin ropa, como ya dije, sin comida, sin bebida, no solo te debilita física, sino también mentalmente, claro. Claro, las deplorables condiciones en las que se vive hacen imposible subsistir, básicamente. Sí. Hacen imposible el desarrollo de una vida normal. No Una solo vida- los van sí, deteriorando físicamente, como dijo Franco, sino que mentalmente los arruinan. Sí. Sí. Bueno, y la etapa que le sigue es la del aniquilamiento. Bueno, se puede ver en toda la película cómo aniquilan constantemente a todos los Tutsis. Los Hutus van sin parar, matan a gente de todas las edades, ya sean niños, gente mayor, edad media, o lo que sea. Sí, sí. Yo recuerdo una escena también en la que Paul está frente a miles de cadáveres, no sé si la vieron, en la cual casi vomita. Se baja del auto y se Claro, cae se directamente. baja del auto, No sí. puede ni caminar el tipo porque por todos los cadáveres que estaban ahí es Sí. O terrible. también esa escena más bien al principio de la película, cuando Paul escucha ruido fuera de su casa y sale a chusmear a ver qué hay, y están los soldados Hutus que entraron Sí. a la casa de un Tutsi y se lo llevaron en su camioneta, golpeándolo, que no se muestra qué pasó, pero obviamente terminó muerto ese señor. Bueno, y la próxima etapa es la negación, la última etapa. Que básicamente esta etapa en la película no se muestra tan claro porque esta película no termina con el fin del genocidio. Pero la negación básicamente es negar lo que pasó y como que buscarle, por así decirlo, una justificación. Claro. O sea, los matamos a todos, pero los matamos por X razón. En la película se puede ver un poco también que esto capaz es producido por la muerte del presidente y le echan la culpa de esta muerte a los Tutsis, Claro. y por eso se produce la matanza. Tal vez se trata de justificar los hechos más bien que negarlos o minimizarlos. Sí, se me viene un ejemplo a la cabeza hablando de la negación del genocidio armenio, el cual luego de ser realizado, Sí, que es constante. justamente Armenia lo negaba constantemente. Constantemente negado, nunca se admitió que realmente sucedió el genocidio armenio. Claro, ese es un ejemplo como para que sepan qué significa la etapa de la negación en sí. Claro. Bueno, básicamente esas serían las etapas del genocidio explicadas en la película.
Bueno, muchachos, ¿les parece si seguimos con las preguntas de la gente que nos mandaron por Twitter? Sí, acá tengo una de Marty Rosón 912 que pregunta: ¿cómo se logra llegar al punto en donde las emociones rompen con toda razón y se permitan tales atrocidades? Puf. Muy buena Y la verdad pregunta. que es un preguntón a analizar, que la verdad es que es verdad, que uno no entiende cómo deja de existir la razón, deja de existir la moral en un estado y se permiten tales atrocidades como un genocidio. Pero también es parte, yo creo, del hostigamiento que arranca por alguien, por algo, por una causa específica y se va transmitiendo a toda una población, como en este caso se le hace creer a todos los Hutus que todos los Tutsis son cucarachas. Y por eso yo creo que se permiten estas atrocidades sin estar tan mal vistas en la sociedad. Ya era algo como que estaban cegados los Hutus, ya Claro. después de tantos años, de tantos años de que habían estado los belgas, ellos como que ya se habían acostumbrado a ese odio a los Tutsis cuando los belgas se Claro. fueron y se fue transmitiendo de generación en generación y era como algo que venía con uno como persona en la gran mayoría de los casos, porque por ejemplo tenés el caso de Paul, que era Claro. Hutu, y él lo que hizo fue refugiar a todos los Tutsis, todo lo contrario al resto. Más o menos era como parte de su cultura ya odiar a los Tutsis. Claro, yo creo que todo esto de las emociones empieza ya desde cuando minimizan. Los minimizan como sociedad a los Tutsis y ya ahí empiezan a aniquilarlos y ya no les importa claramente las emociones. Aparte agrego algo, Paul también cuidaba a los Tutsis ya que toda su familia de parte de la mujer Su esposa, era sí. Tutsi, su esposa, sus hijos y la familia de su mujer. Bueno, Vito, podemos pasar con la siguiente pregunta. Dale. Vamos. Acá Tincho Tripero nos pregunta: ¿por qué Naciones Unidas y las potencias extranjeras no interceden para poner fin al genocidio? También agregó en la misma: ¿qué se esconde detrás de su no intervención? Yo creo que básicamente Ruanda es un país insignificante para la ONU. La ONU se centra nada más en los temas de sus integrantes, de sus aliados y los temas que afecten directamente a ellos. Este tema en Ruanda no era algo que haya afectado directamente. No tuvo repercusión mundial. Claro, no tuvo repercusión mundial, fue un conflicto pura y exclusivamente en Ruanda y fue entre ellos el tema. Por ejemplo, en la película se puede ver que estaban en el hotel que Paul era el gerente, y vienen representantes de la ONU y se llevan a todas las personas europeas que se estaban hospedando en el hotel. Todos los africanos que estaban ahí se tenían que quedar. Básicamente los dejaban a que se maten entre ellos Claro, no les directamente. importaba, no les importaba No, su vida. es fuertísimo. La prioridad siempre fueron los europeos. Claro. Como se puede ver en el hotel, que los Hutus no se atrevían a entrar al hotel donde estaban refugiados los Tutsis y Paul, que no querían causar problemas a ella, que el hotel era belga, y lo último que querían los Hutus, Claro, querían era los tener un Hutus, problema claro, con los era tener un europeos. problema con los europeos. Exactamente. Porque los Hutus probablemente sabían que Porque los ahí podía europeos... intervenir la claro, Naciones ahí Unidas. iba a intervenir realmente. Seguramente. Bueno, agregando lo que dijo Franco, vemos que en un momento de la película Paul llama al dueño del hotel y se lo ve más preocupado por el mismo hotel que era de origen europeo que por los mismos integrantes y empleados de ese hotel. Claro, estaban más preocupados por el negocio que por Claro. el bienestar de la gente en Ruanda. Paul llama en busca de ayuda, contándole al dueño toda la situación que está pasando con todas las personas que están en el hotel, lo terrible que es todo lo que está pasando en las calles, y él como que se ve bastante desinteresado. Sí, El dueño le dice que por ahora podían seguir, pero que si seguían los problemas, la solución iba a ser cerrar el hotel porque no querían perder esa propiedad. Y sí, era así. ¿Seguimos con la próxima, Abus? Dale. Marty Senay se pregunta: ¿piensan que movimientos políticos pueden reaparecer en la escena política con el objetivo de llevar a cabo crímenes de este estilo? Sí, obvio, sin duda. Son casos que ya han pasado, que hay movimientos políticos que vuelven, que reaparecen, que intentan obtener el poder con el objetivo de cometer crímenes. Como Más que puede nada ser- ideologías extremas, ¿no? Sí, Claro, la primera sí que se me vino a la cabeza, el neonazismo, puede ser. sí. En Alemania. Que no reapareció como tal, pero se sabe que existe y puede reaparecer en cualquier momento y Sí. con el objetivo de cometer un crimen. O a mí se me venía a la cabeza los talibanes de Afganistán, Sí, es un gran que ejemplo. estuvieron muchos años al principio de la década del 2000 y ahora Sí, hace es un poco caso bastante sí, extremo. Biden retiró las tropas de Estados Unidos y los talibanes tomaron el control de Afganistán. Sí, bueno, y otro ejemplo, básicamente algo con lo que nosotros convivimos
Claro. Son las dictaduras en América Latina, que durante finales del siglo XX fueron algo bastante... en todos los países, la mayoría de los países estaban bajo Sí, bueno, dictadura justamente militar. en Argentina. Acá nosotros lo hemos estudiado, lo hemos analizado y varias personas lo han vivido. Varias veces fuimos gobernados por el gobierno militar y es algo que reaparece constantemente. Sí, y uno también puede decir que al fin y al cabo terminan siendo todas ideologías extremistas, autoritarias, que tal vez cambian el nombre, pero a largo plazo... Es lo mismo de siempre. Claro, el plan es el mismo siempre. Sí, bueno, igual lo que queremos transmitir es que ojalá que no reaparezcan estos movimientos políticos para... Sí, obviamente, no deberían reaparecer, pero pasar puede pasar, respondiendo a la pregunta de Martí Ceneice. Desarrollando más el tema, ejemplificando con el genocidio de Ruanda, que es el tema que estamos trabajando, Sí. muestra un claro ejemplo de cómo un movimiento político puede aparecer o reaparecer con el objetivo de realizar un crimen basado en el discurso del odio étnico hacia los tutsis, como fue en este caso. Claro, en este caso los Hutus, que habían estado subordinados por bastantes años, siendo, a pesar de ser mayoría en cuanto a población, eran una minoría en cuanto a lo social, porque representaban a todo el sector pobre Claro. de Ruanda y volvieron a aparecer para este genocidio. Bueno, Vito, acá pasamos con la última pregunta del programa. Ángel Verdú nos pregunta, ¿qué estrategias utilizarían para poner fin a este tipo de crímenes? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? No, yo creo que es muy importante que a quien comete un tipo de este crimen se le impongan sanciones que marquen un antes y un después en la historia del mundo, como para prevenir que en un futuro alguien más cometa estos crímenes. Un ejemplo que se me ocurre, que no fue un crimen como tal lo que sucedió, pero yo creo que una sanción adecuada sería hacerle un bloqueo a un país como Estados Unidos le hizo a Cuba. Ah, sí, la verdad que me gustó el ejemplo que diste. Yo creo que también lo importante es fomentar la paz y el respeto mutuo mediante la educación. Mientras, desde que los chicos son bien chiquitos, enseñarles los valores que tiene que tener un ser humano y el respeto que hay que tener hacia otro para que estas atrocidades no se sigan produciendo en el mundo, porque la verdad que es algo terrible y es algo también totalmente evitable. Sí. Y yo te hago una pregunta, Vito, porque vos me hablas de esto de fomentar la paz. Que supuestamente ya están los cascos azules para esto. Si quería preguntarte si crees que es eficiente el sistema este de los cascos azules que utilizan las Naciones Unidas. Yo creo que algo eficiente es, pero podría ser más eficiente. Sí. Yo cuando hablé de fomentar la paz era más desde el lado de la educación y de enseñarle a la gente, a la población, de algo. Yo creo que en el caso de Ruanda, lamentablemente era algo inevitable, porque era algo que se venía gestando desde hace bastante tiempo. Fue una serie de sucesos que terminó en el genocidio, Sí. y fue algo terrible, pero yo creo que era algo que un poco se veía venir. Sí. Bueno, respondiendo a lo que dijo Vito antes, estaría bueno fomentar la paz a los menores, pero el tema es que los Hutus mataban a todos los menores ya, así no seguían creciendo como Tutsis y Claro, en la no película era se ve peor el país. reflejado eso. Buscaban asesinar a las próximas generaciones de tutsis para que no hayan en un futuro. Pero bueno, el poder quitando del ese país. ejemplo, yo estoy de acuerdo con Vito Sí, yo también. en el hecho de que se debe fomentar la paz desde pequeños, así vivimos más en armonía. Claro, Puede porque ser. lo de Ruanda es un caso bastante específico, la verdad. Sí. Fue un genocidio muy rápido y muy sangriento. Claro, yo creo que hoy en día sí se podrían aplicar mejor estas pautas educativas. Bueno, muchachos, ¿les parece hacer una conclusión sobre el tema? Sí, creo que el capítulo quedó bastante bueno, así que vamos a concluirlo todo. Sí, la verdad que me gustó el tema que tratamos, me gustó también que hayamos abordado el tema desde el lado de la película. Sí. Me pareció una película muy buena, divertida de mirar. Sí. La verdad que explica bastante bien todo. Sí. Bastante bien. Ejemplifica. Claro, ejemplifica. Visualmente es claro lo que muestra la película, el mensaje Claro, que por quiere dar. momentos, tal vez el hecho de ver lo que sucede le impacta más a uno que el hecho de leer un libro, de leer lo que Claro, a mí me sucedió. gustaría destacar la actuación del actor principal. A mí me encantó cómo actuó y cómo... Sí, yo creo que representa bien la historia de Sí, Paul, se que representó es bien. una película basada en hechos reales, ¿no? Sigue vivo hoy en día Paul. La verdad que me pareció un gran trabajo, sí, me pareció un lindo trabajo. Investigamos, vimos la película. La verdad que me Sí, divertí la bastante pasamos haciéndolo. Y luego respondimos unas preguntas disparadoras muy interesantes. Claro, y
El objetivo más concientizar y hacerle Informar. saber a Claro, los y oyentes. esperar que a futuro no existan más los genocidios, porque realmente, Sí, son delitos muy graves. bien, la verdad. uno cuando lo ve de afuera y lo analiza seriamente, raramente hay un ganador en un Sí, a mí genocidio. me pone muy triste estos casos y me dan ganas de llorar. Bueno, también queríamos agradecerle a ustedes todo el apoyo, las preguntas que nos enviaron por la plataforma X. La verdad, muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!